Hola, hola. Ok, vamos a darle donde nos quedamos. Un segundito. Ok. Ok, vamos ahí, ¿eh? Así como siga, como le siga viniendo la idea a la cabeza, me la van mandando. Tania, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, bien, gracias. Muy bien. Estamos viendo el pasado simple. Apenas estamos viendo pronombres, apenas estamos viendo was, were. Y pusimos estas oraciones para convertirlas al pasado simple. Quiero que me las conviertan así como se les venga a la cabeza. Por ejemplo, ella estaba bailando. ¿Cómo quedaría ella estaba bailando? Nos quedamos en she was. She was She was dancing. dancing. Ok, she was dancing. Bien, eso es fácil, ¿no? Verbo ing. Eso fue lo que platicamos. Eso fue, ojo, ¿eh? Sería was. It was. It was ¿qué? It was, We were we were were, talking. we're talking. ¿Así? mm, Nos había dicho que cuando una consonante terminaba en, digo, cuando la palabra, el verbo terminaba en ¿Así? consonante, yo creo que sí. Ok, ustedes díganme y les sigo. Y ahorita vemos si estamos bien o estamos Sí, mal. sí, profe. Nosotros cocinamos delicioso. Were cooking. We were, We were, ¿sí? sí, we were cooking delicious. ¿Sí? Ok. A ver la que sigue. Sería we were, We o you. I, no sé, you were, Ok, you were. ahí ya se me complicó, profe. Así como se les venga a la cabeza. You were, mm, You aren't going to pass the exam. Ok, sí, pero espérate, vamos a con esta estructura ahorita para que podamos identificar por qué. ¿Ya te diste cuenta por qué, Tania? ¿Por qué es pasado? Mm, todo lo contrario, pero espérame, la vamos a dejar así. ¿Sale? Y la de abajo, Más bien ese es futuro, no lo van a pasar.
No sé, a ver, ahorita pregunta bien, Bien. porque hasta Entonces ahí podría ser, sería, you will not pass the exam. yo no sé, a ver, la voy a poner así, ¿eh? Pass the exam. A ver, ahorita ahí, si le entienden a esa, ahorita le vamos a entender a todas. Y la de abajo, Es we were. No, pero ahí son they, Son ellos, sí, sí, sí. they, Es el- they. They were. ok, To the cinema. to the, o así. No, sí, tu cinema. Al cine. Ok, sale. A ver, primero vamos a identificar lo que de repente nos pasa en el español, porque estamos pensando en español. Yo estuve en Colombia. El verbo to be significa ser o, Estar. ok, yo, es, el pasado de estar, estuve. Esa está bien. Yo estuve en Colombia. I was in Colombia. Esa está bien. Esa la vamos a poner en color verde. ¿Por qué? Porque está bien. ¿Sí? I was in Colombia. Ahora sí, vámonos con la de abajo. ¿Qué dice? Tú fuiste a la escuela. Normalmente, me voy a regresar un poquito. Normalmente nos enseñan lo que yo les acabo de enseñar. Esta parte de yo fui, yo era, yo estuve. ¿Qué significa el verbo to be en pasado? Ser, era, estuve. Para el fui, ¿qué palabra utilizo? Aquí me voy a quitar el fui. Aquí le voy a quitar el fui. Aquí le voy a quitar el fue. El pasado de fui. Cuando sus mamás las mandaban a la tienda, ¿qué verbo es? Ir. Eso es. Y estamos hablando del verbo to be o del verbo ir. ¿Cuál es el verbo ir en inglés? Go. Y go en pasado simple no se dice was ni were, se dice went. ¿Ok? Eso es lo que de repente, por eso muchos no entendemos el verbo to be en pasado simple, porque en muchas ediciones, en algunas bibliografías, todavía creemos que fui, era y estuviste es lo mismo, y no, no es lo mismo. Para el verbo ir utilizamos went, go, go y went. Entonces vamos a quedar claros en una cosa. El verbo to be en pasado solamente es yo era, yo estuve. Tú eras, tú estuviste. Él era, él estuvo. Ella era, ella estuvo. Eso era, eso estaba. Nosotros éramos, nosotros estábamos. Ustedes eran, ustedes estaban, perdón. Ellos eran, ellos estaban y nada más. ¿Sale? De tal manera que si nos pasamos a la oración, podemos encontrar que si ponemos así como está, you were at my school, ¿cómo quedaría? You were at my school. Tú estabas. Tú estabas en mi escuela. Ok, ¿y está bien así? ¿Tú Sí, estabas en mi escuela? Así sí, lo podemos dejar. ¿Tú estabas en mi escuela? ¿Seguras?
You were in my school. You were at my school. ¿En qué parte de mi escuela? No sabemos, pero ahí estabas. A lo mejor afuera, a lo mejor adentro, a la derecha, a la izquierda, no sabemos. Do you remember the preposition in, on, at? Ok, puede ser, pero si yo pusiera, tú fuiste a mi escuela, entonces ya no utilizo el were porque tú no estabas, ni tú eras mi escuela. Si tú, déjenme lo corrijo, si tú fuiste a mi escuela, tú fuiste a mi escuela, ya no utilizo was, ya no utilizo were, ya utilizo go. Go en pasado es went, eso es. You went at my school, ¿lo dejo? ¿Sí? Tú fuiste a mi escuela, sí, tú fuiste en pasado. A un lugar, tú no eras mi escuela y tú tampoco estabas en mi escuela. Tú fuiste. Del verbo ir, del verbo estuve ahí, pero ahora ya no estoy. ¿Sí? Esa es la diferencia entre el was, were y el verbo go. Porque no sé si se acuerdan que la semana antepasada, creo, les puse cuando vimos las preposiciones que ahí iba caminando una persona, que les expliqué in, on, at y por qué unas las utilizamos. Es algo similar. Cuando vas caminando, pues no estás siempre en el mismo lugar, ¿no? Aquí la diferencia entre el was y el were es que sí estás siempre en el mismo lugar. En pasado, cuando yo utilizo went, es porque estoy describiendo una acción en la cual sí estuve, pero ahora ya no. Por ejemplo, yo fui árbitro profesional. Se las voy a poner aquí porque siento que nos estamos haciendo bolas. Yo fui, por ejemplo, tú fuiste árbitro profesional. ¿Sí? ¿Cómo quedaría esa? Ojo, porque puede que sea diferente. Tú fuiste árbitro profesional. ¿Con went o con was o con were? Con where. ¿Por qué no con went? Porque no es que haya ido caminando, sino porque ir, bien, Tani, porque ir es un verbo de movimiento. Entonces, de esta forma, yo fui árbitro profesional. I was a professional referee. Yo fui, pero eso ya se terminó. ¿Sí me explicó? Si yo pusiera I went a professional referee, ¿qué diría? Así, I went a professional referee. Se los escribo. Fui un árbitro profesional. Antes sí, pero ahora ya no. ¿Sale? Y ya nada más es como para especificar. Y aquí ustedes me van a decir, oiga, profe, pero ¿cuál es la diferencia? Pues que la más importante es la palabra yo fui, o yo era, o yo estaba. Y aquí depende mucho del contexto. Nos vamos a diferenciar del pasado simple en un nivel A1, A2, pero el pasado simple en un nivel B1 es necesario que yo especifique o que yo contextualice claramente
Si mi verbo, el verbo ir es de movimiento, ¿sí? Si mi verbo was o were fue una acción en la que yo ya pasé. Por ejemplo, vámonos a lo simple. Tú estabas en mi escuela. ¿Cómo queda esa? Pasado simple, tú estabas, ya no. Eso ya pasó. You were. Tú estabas. In my school. Yo estuve. I was. Espérenme tantito, ¿eh? Oh, no se deja. Ok, ahí. Yo estuve, I was. Tú estabas, you were. ¿Sí? ¿Dónde estabas? In my school. ¿Sí? Tú estabas. Él fue. ¿Cómo quedaría él fue a trabajar ayer? Es un verbo de movimiento. Fue. Fue en pasado. Y ahí dice claramente qué pasado. Went. Ok. He went to work yesterday. Si yo pusiera he was to work yesterday, ya no diría que él fue a trabajar ayer. ¿Qué diría? Él estaba Él estaba trabajando. Él estaba a trabajo. ayer. Ujú. Aquí no es necesario poner este verbo en pasado, porque el was ya nos dice que está en pasado. He was to work yesterday. Pero se complica, ¿sí me explico? Se complica a la hora de quererlo traducir. A pesar de que es el pasado simple en un nivel A1, nos cuesta trabajo entender he was to work yesterday. Él estaba trabajando ayer. Podríamos ponerle que él trabajó ayer, pero Ok, pero entonces, ¿en dónde va a recaer el pasado? A eso quería llegar muy bien. ¿En dónde va a recaer el pasado? Aquí ya nos vamos a ir a un B2 casi. Él estaba trabajando ayer. ¿En dónde recae el pasado? en, En el fue, en ¿no? el, El fue. Ok. en lugar de where sería he was, He work, was working yesterday. Ok, y ya estamos hablando de un pasado simple. Aquí, he was. Un verbo continuo y un día de la semana. He was working yesterday. Él estaba trabajando ayer. Él ya no fue. Él estaba. ¿Qué estaba haciendo? Trabajando. Verbo en gerundio. ¿Sí? He was working. De hecho, sí empieza una canción de los Beatles, ¿no? ¿Sí has escuchado Honey Pie? He was working yesterday. Y ojo porque hay que tener bien en cuenta cuando estamos hablando de pasado simple, hay que tener en cuenta sobre qué va a recaer el pasado, en el verbo to be o en el verbo, ¿sí? ¿Estaba o la acción ya terminó? Por ejemplo, ¿cómo digo aceptar en pasado? Accept, ¿sí? Accept, perdón, accept. En pasado con terminación ed.
Y cuando yo digo accept en pasado, no es aceptado, es acepté. Y tengo que tener cuidado para que mi verbo to be, por ejemplo, yo acepté, yo acepté la propuesta. A ver, se los escribo. No sé si tengan dudas, miren. Lo que estamos haciendo ahorita es identificar nada más. Yo acepté la propuesta. Yo no estaba. Yo acepté. Acepté está en pasado. ¿Sí me explico? ¿Hasta ahí sí me explico? Entonces, si quiero que la oración o que el pasado simple recaiga en el verbo y no en el pronombre, no necesito colocar was y were. I accept ed y voy a colocar mi complemento. Yo acepté. ¿Cómo digo? Yo acepté en pasado. I accept. ¿Qué acepté? La propuesta. Propuesta. ¿Sí? Y no necesito colocar un was, un were. Anoten, ¿cuándo voy a utilizar was o were? Cuando mi prioridad sea hablar del verbo to be, del verbo ser o estar. Específicamente de esas palabras, era y estaba. Porque esta de aquí abajo no la puedo traducir así. No, porque no entraría dentro del verbo ser o Pero estar. esta no le puedo poner I was accept the proposal. Porque ahí, ¿qué diría? Ahí diría yo acepté la propuesta. Ahí sería, profe, como yo estar aceptando la propuesta, o sea, está mal escrita la oración. Si nos vamos, les digo, a un nivel elevado más de inglés, ya sabemos que no dice yo estaba aceptar la propuesta. El was y el were hacen la función de un verbo auxiliar del pasado y yo entendería, yo nativo de Estados Unidos o yo nativo de Inglaterra entendería que aceptaste la propuesta. Sería como acepté la propuesta. Si ustedes me dicen I was accept the proposal, yo voy a entender que aceptaste la propuesta. Pero me va a seguir votando el por qué utilizas was accept. O sea, yo lo entiendo porque lo hablo. Porque yo nací aquí, por ejemplo. Sin embargo, si tú me quieres decir que aceptaste la propuesta, solamente dime I accept the proposal. Porque incluso el pasado tiene como esta regla de pronunciación de los verbos, no es accepted, es accept. Algunos se pronuncian como con T, otros se pronuncian con D. Y es muy fina la pronunciación. Pero quiero que entiendan esta parte. Voy a cerrar con estas y ahorita ya nos vamos a los verbos para que quede más claro, ¿va? Voy a borrar. Bueno, lo voy a hacer Sí. más chiquita nada más. Ok, ahora. Ella estaba bailando. ¿Cómo quedaría? Ella estaba bailando. Ella estaba. She was. Ahí vamos bien. Chihuahua, sí. Bailando es un verbo en gerundio. ¿Cómo se terminan los verbos en gerundio? ING. ING. Muy bien. Para describir una acción que está
ocurriendo. She was dancing. Ella estaba, ¿qué estaba haciendo? Bailando. Ok, esa, like. Esa no nos costó trabajo porque estamos hablando de ser o de estar. Y ser es era, acuérdense. Eso fue lo que platicamos. Si yo pongo it was, no estoy diciendo eso fue. Estoy diciendo eso estaba. ¿Mm? ¿Sí? Yo estoy diciendo eso estaba y eso no estaba. Ahí dice, it was, we were talking. ¿Qué dice ahí? Así tal cual se los dije. It was, we were talking. Talk. Fue hablamos. ¿Sí? Estaba, eso estaba. Hablamos porque hablar, hablamos, pasado. Entonces, para referirnos a eso, también tenemos otra palabra. ¿Cuál es? It. Ah, sí. This y that. This That. is, Ujú. that's y that is. ¿Sí? That, eso fue. ¿Qué cosa? ¿En qué recae el verbo? Platicar, platicamos. ¿Quiénes? That's what. Más Nosotros. that's what we talked about. ¿Sí? That's what we talked about. Eso fue lo que platicamos. Es más, y hasta en español podría tener un error de sintaxis. Porque si lo ponemos así, eso fue lo que platicamos. En español, para que tenga una buena sintaxis, una buena congruencia, quedaría así. ¿Cómo quedaría? Eso platicamos. That's what we talked about. Eso platicamos. Y ya es más entendible. Eso platicamos quiénes? Nosotros. That's what we talked about. ¿Sí me explicó? Hay que entender. ¿Saben qué es la sintaxis? Dame 2 segunditos, yo te marco. Ok. Cuando tengo un error de sintaxis, es un error de cómo acomodo las palabras para darme a entender. Puede pasar en cualquier idioma, ¿sale? Eso depende mucho del contexto y del mensaje que querramos transmitir. Normalmente está asociado a la congruencia y no es lo mismo dar un mensaje claro que un mensaje confuso. En este sentido, eso platicamos. Si yo pongo eso fue lo que platicamos, lo vuelve confuso, porque fue es un verbo. Lo que es un artículo y que podría ser incluso hasta una pregunta más bien un sustantivo para realizar preguntas. Entonces tengo que irme a lo más claro. Eso fue lo que platicamos ya en un nivel muy avanzado, un B1, un C1. Entonces puedo entender que este es that is, eso es. What we, that's what, es una expresión. That's what about a, that's what a. ¿Sí me explico? Ok, that's what, pronombre we, platicamos quiénes, nosotros, that's what we, nosotros qué hicimos, talk, en pasado,
Hablamos, platicamos, ¿sí? As we talked about. Nada más para especificar que nosotros hablamos acerca de algo. ¿De qué? Eso platicamos. Ya quedamos. Es como cuando en español decimos, ¿y qué pasó con eso? ¿De qué? Pues con eso que te dije. Y dicen, no, pues necesitas decirme porque ya se me olvidó. Sí, es una expresión similar, por eso cuesta tanto trabajo entender, porque incluso cuando lo hacemos en español a veces se nos olvida. Oye, ¿y en qué quedaron con eso? Me acuerdo. Ni me acuerdo de qué me estás hablando. ¿Sí se entiende? Ok, vamos con la de abajo. Nosotros cocinamos delicioso. ¿Cómo quedaría? ¿En qué tiempo está para empezar? ¿Presente, pasado o futuro? En pasado. ¿Segura? Ay, no. Si estuviera en pasado diría, nosotros cocinábamos. No. Entonces estén presentes. Está en presente. Nosotros cocinamos delicioso. Es necesario poner were. No. Ok, le quitamos el were. Y ahí dice, we cooking. We cooking. Y se Nosotros, quita se quita, ¿no? El ing, porque ya es Sería we cook. we cook. Delicious. Ok, ¿qué cocinábamos? sepa. Se cocina. ¿Tú qué cocinas? Una sopa Maruchan. Comida. ¿Sí? No cocinamos muebles, no cocinamos Sí. personas, cocinamos comida, ¿no? Bueno, acá por mi municipio sí cocinaban personas, pero eso es otra cosa. Ok, entonces, esta oración se las voy a poner en amarillo porque esta oración estaba en Presente. presente. Bien. Ahí es donde debemos de tener cuidado al momento de traducir. Tenemos que ver muy, muy bien porque normalmente en el examen no les pongo oraciones en español, se las aviento así, tal cual en inglés. Ok, ustedes no van a pasar el examen. ¿Alguien sabe qué significa esto? Tania, Sandra. El apóstrofe de will. Ok, Isaac, es una Will not. contracción. You, ¿sí? Es una contracción de you y de will. Ok, cuando dice que ustedes no van a pasar el examen, nos referimos a un presente, un pasado o un futuro. Ahí sería un futuro, profe. A ver, pasar en presente, Yo paso. pasarán en futuro y pasé o pasamos en pasado. Esa oración está en presente, en pasado o en futuro. El verbo es pasar. Sí. Ustedes, ojo, ustedes, ¿cómo se dice ustedes? You. Negación. You not. Verbo to be. You are not. Contracción. You're not. Van a pasar, ¿cómo se dice van a pasar? You're not. Verbo de ir. De ir es go. ING. Todavía es una acción que está ocurriendo. Es una Voy. acción continua. You're not going. Going to. Ustedes no van a. You're not going to. Pas. Ahora, pregunta de español y de inglés.
ustedes no lo van a pasar o ustedes no lo van a aprobar. Sería Aprobar. Sería aprobar. No sé, yo pregunto. ¿Cómo? Entonces, ¿el verbo para aprobar es el mismo que para pasar? No. ¿Cómo se escribe aprobar? Ahí se los mandé en su lista de verbos. Está en la... Se me hace que ni las vieron, ¿verdad? Approve. Ah, ok, no me lo sé, deletréamelo. A, P, W, P, Doble R, P. O. Me fue la B. Me fue. Ok, Se me cruzan los cables. échale, échale. Ahí está ya. Y, y. ¿Sí? You are not going to approve the exam o the test. Vamos a ponerle examen. Ujú. You are not going to, tú no vas a aprobar el examen, que es muy diferente a que tú no vas a pasar el examen. Yo te lo paso, tú lo apruebas. ¿Sí me explico? Son dos cosas totalmente diferentes, que a veces el español lo hablamos así nomás por los codos, porque Sí, hacemos aquí, pero también es un error de sintaxis, un error gramática. Ajá. gramatical. Muy bien. Ellos fueron al cine, presente, pasado, futuro. Pasado. Bien, pasado. ¿En qué recae la acción del pasado? ¿En ellos, en el pronombre y el verbo ser o estar, o en el verbo fueron? Yo digo que fueron. Ok, entonces, ¿cómo se dice ir en pasado? Que ellos ir, más bien, ellos, no podemos decir ellos ir, decimos ellos fueron. ¿Cómo quedamos que se decía acá? Cuando tú fuiste a mi escuela. They went Era went. to cinema. O to the movies. Ellos fueron al cine. Ellos fueron a ver pelis. They went to the movies. Aquí ya se vuelve muy complicado. Ya vimos muchas cosas del pasado en ejercicios. Vámonos a ver lo simple. ¿Sí? Ok. Vamos a ver Por favor. un pasado simple. Yo les voy a poner oraciones muy, muy simples para poderlas entender. No se salgan de esta línea: pronombre, verbo to be en pasado y complemento, que sería de la siguiente manera: I was, you were. Ayúdenme ahí. He was, she was, perdón, she was, it was, It was. okay, we We were, were. you were, and they were. ¿Qué quedamos que significa? Ahora sí, ojo con lo que va a pasar acá arribita. Yo era, yo estaba, yo estuve. Estar en pasado, estaba.